Muy buenas tardes. Es una alegría volver a encontrarnos después de un receso de una semana que no pudimos grabar por motivos de un trasteo. Pero aquí estamos nuevamente con ustedes, un abrazo especial y vamos a comenzar como siempre con una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque aunque empieza a normalizarse todo, Señor, que guardemos las precauciones, que sigamos escuchando, lavarnos las manos, Señor, el bañarnos, para evitar el contagio, el conservar las distancias y el uso del tapabocas, Señor. Padre, oramos por todas las familias para que conserves su moral, su estado de ánimo en lo alto y que puedan seguir glorificando tu nombre, Señor. En las iglesias, Señor, que no cunde el desánimo, sino que al contrario, tú nos des una palabra de ánimo para seguir adelante. Gracias por las familias, gracias por las iglesias, gracias por sus líderes y gracias por todas las personas que de una u otra manera apoyan los ministerios de la iglesia. Te alabamos en el día de hoy y te damos la gloria en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a contextualizar. Hace 15 días habíamos hablado de los problemas que existían en la iglesia de Corintios. El primer problema eran las divisiones, el segundo, la fornicación o el incesto, el tercero, ir a los tribunales de los paganos a solucionar problemas de la iglesia y entre hermanos. El cuarto problema, el abuso de la libertad en los alimentos y en el cuerpo. El poco cuidado que se tenía en los alimentos, de tal manera que el vientre era el Dios de muchos de ellos. Estoy hablando de la iglesia. Y también el cuerpo, que debería ser dedicado a Dios y no para la fornicación o para el adulterio. A veces nos dejamos dominar del estómago y del sexo. Y el problema que vamos a ver, que es el quinto, son varios más, es el asunto del matrimonio, sobre el cual Pablo toca y queremos tocar en el día de hoy juntamente con ustedes. El lineamiento del capítulo anterior, del 6, del 12 al 20, nos deja ver parte de los consejos que Pablo da sobre eso, y voy a leerlo rápidamente. Todas las cosas me son lícitas, estoy leyendo del verso 12 al 20 del capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó de los muertos al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando nos unimos con el Señor, somos un espíritu con Él. Cuando nos unimos en matrimonio con nuestras esposas, somos uno con ellas. Y habla de este tema que no me es grato tomar. El que se une con una mujer prostituta es un cuerpo con ella. Entonces nos hace la advertencia, como somos
templo del Dios viviente y que hemos sido comprados por el precio precioso de su sangre, la sangre de Dios, del Hijo de Dios derramada por nosotros, debemos glorificarlo en nuestros cuerpos y en nuestros espíritus. Entonces, para las subdivisiones del pasaje del capítulo 7 de Primera de Corintios, del verso 1 al 9, Pablo responde preguntas sobre el matrimonio. Del 9 al 16, los cristianos casados, es el tema, no deben de tratar de separarse de sus esposos o esposas que no son cristianas o son inconversos. Del 17 al 24, las personas en cualquier estado permanente deberían quedarse en ese estado. Si escogiste ser soltera, queden en ese estado, dice Pablo. Si eres casado, sigue casado. Y del 25 al 35, era muy deseable, dado los peligros de ese tiempo que vivía la iglesia de Corintios, desligarse del mundo y vivir más espiritualmente. Bueno, y del 36 al 40 se debe emplear la prudencia en el matrimonio y únicamente retirarnos de nuestras obligaciones para utilizar ese tiempo en compartirlo en el Señor, en oración y en ayuno y en varias cosas espirituales. Bueno, entonces empecemos en una subdivisión del 1 al 9. Pablo aconseja quedarse soltero por las circunstancias de ese tiempo. Recordemos el culto a la prostitución, la fornicación y el adulterio, aún en la iglesia con este caso de incesto. Pero teniendo en cuenta que el matrimonio fue instituido por Dios mismo y que el don del celibato, de la incontinencia o de la continencia, no lo tienen sino unas cuantas personas, unas muy, pero muy pocas. Del 10 al 16, en esta subdivisión, en aquella época en que Pablo escribe la carta, la separación en el matrimonio entre un cristiano y un incrédulo se daba por causas muy livianas, por cualquier cosa que no podían afrontar en primera instancia. Cualquier parecido con nuestros tiempos es pura coincidencia. No afrontaban los problemas y quiere aclarar Pablo que la separación, el matrimonio no debe darse sino por los motivos que expuso Cristo. El único motivo fue el adulterio o la fornicación. Eso fue lo que expuso Jesús. Como cuando nosotros vamos delante de un sacerdote o un pastor que juramos amor eterno, el cuidado del uno por el otro, hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad, en las discusiones, en los problemas, en cualquier situación de la vida. Delante de Dios hacemos el compromiso de que sea para toda la vida. Por eso requiere que nosotros sepamos con quién nos vamos a casar. Y eso no es de la noche a la mañana, requiere un conocimiento del uno y del otro. Y después de encontrar ese conocimiento, porque recordemos que entre más conozcamos a una persona, más le vamos a ver las arruguitas, las ojeritas, las arruguitas, las verruguitas, las ojeritas y todos los defectos habidos y por haber. Por lo tanto, es necesario que conozcamos a la persona, sea varón, sea dama, con la cual nos vamos a casar. Eso no es un caso de improvisación. Ora por tu pareja si es inconversa. Ora por ella, porque el resultado de eso puede ser que Dios la transforme. La mayoría de veces va en ti, creyente, seas dama o varón, que las personas, el cónyuge, llegue a los pies del Señor.
trabaja por, por la conversión de de tu cónyuge. Tu testimonio es vital para ello. Del 17 al 24, toda condición en el cristianismo, seamos solteros, seamos casados, permanezcamos, debe honrar al Señor. Nuestro modo de vivir, recuerdo un testimonio de mi papá, lo hago para la gloria de Dios. Él era católico, pero tenía un alto compromiso con su pareja. Siendo novio le dijo: mija, yo quiero darte una vida que merezcas y espérame 2 años mientras compro una casa, un lugar decente donde tú vayas a vivir conmigo. Mi mami, a pesar de que tenía pretendientes, era fiel a su novio y le dijo: te voy a esperar. A los 2 años mi papá compró una casita, recuerdo que fue en el barrio Santa Lucía, y dijo: ya tengo, y fue por mi mamá a otra ciudad diferente a Bogotá, y ella lo esperó y se casaron. Sabiendo de las imperfecciones de los novios, de las novias, y que el uno al otro, como las piedras de los ríos, que de los golpes se van haciendo perfectas y bellas. Así es el crecer en el matrimonio y en el cristianismo. Del 25 al 35, dados los problemas del matrimonio, del mundo, nos es necesario desligarnos. La religión tradicional prohíbe a sus jerarcas casarse, pero la Biblia, al contrario, nos da unas luces sobre los diáconos, sobre los servidores de Cristo, y dice, entre otras cosas, ser marido de una sola mujer, hijos en sujeción, pero que eso sí, debemos guardar distancia respecto al mundo. Una rama de los menonitas, los amics, no aceptan ayudas del Estado. Ellos mismos pagan todos sus gastos y guardan distancia e independencia en cuanto al Estado y a sus beneficios. Qué bueno guardar las distancias. Normalmente nos acercamos mucho a gobiernos, a estados corruptos, porque el mundo nos ofrece muchas cosas. Pero en el mundo, recordemos que como cristianos no vamos a encontrar reposo. Y que si tenemos posesiones del mundo, trata también Pablo en estos versículos que no nos esclavice, que si tenemos una casa, que si tenemos una finca, un carro, que esas posesiones fuesen como si no la tuviésemos. Si mañana nos vamos con el Señor, aquí quedarán y no nos vamos a llevar absolutamente. El mundo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No nos obsesionemos por nuestras posesiones. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que Él tiene cuidado de nosotros. Y como epílogo, como final, el mejor estado para el ser humano, aconseja Pablo, en unas partes dice, da el consejo Dios, pero en otras dice, yo lo doy con la autoridad que me ha dado Cristo. Es permanecer en el estado que es mejor para el alma. Y en ese caso, ya no Pablo, sino yo, la sugerencia es lo que te dé paz. Si las cosas no te dan paz, déjalas a un lado, porque nos va a causar zozobra, nos va a causar temor. Y cuando las cosas nos causan ese temor y no estamos seguros de dar el paso, es mejor no hacerlo. Siempre las cosas de Dios darán paz. Y termino con la promesa del Señor: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y seamos o no casados,
seamos solteros, apartemos un muy buen tiempo para Dios. Apartemos para la oración, para la adoración, para congregarnos, así sea por internet, ya que no podemos hacerlo personalmente. Al Señor la gloria, al Señor la honra y al Señor la alabanza. Amén. Un abrazo.